¿Qué tal, estudiantes del cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta semana número 35, tema 32. Gestionamos nuestras cuencas responsablemente e indagamos sobre el estado de conservación del río próximo a la comunidad. La competencia a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. La capacidad es analiza datos e información. Interpreta los datos obtenidos en la indagación y los contrasta con la hipótesis e información relacionada con el problema para elaborar conclusiones que comprueban o refutan la hipótesis. El propósito de la sesión es presentar el proyecto. Gestionamos nuestras cuencas responsablemente e indagar sobre el estado de conservación del río próximo a la comunidad. Es parte 1. La siguiente semana vamos a continuar con el mismo tema. Muy bien, estudiantes. Vamos a definir qué es una cuenca hidrográfica. Muy bien. Nos guiamos con el texto de la radio. La cuenca hidrográfica es una unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal y todos sus territorios, asociados entre el origen del río y su desembocadura, o sea, hasta dónde llega. Además, la cuenca hidrográfica incluye el área y los ecosistemas y sus interacciones que inciden en el curso del agua, tanto en su cantidad como en su calidad. Es decir, que son aquellas zonas por donde discurre el agua, que proviene de las montañas o del deshielo, y que descienden desde la cordillera hasta llegar al mar. En algunos casos la cuenca no puede alcanzar el nivel del mar si se trata de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación acuífera será una laguna o un lago. Muy bien, estudiantes. En esta imagen estamos observando una cuenca. Hemos dicho que una cuenca es un territorio, ¿verdad? Generalmente rodeado por montañas, por mesetas. Y obviamente dentro de este territorio debe de haber un río, un lago o una laguna. Y quizás el río también puede desembocar en el mar, en el océano. Muy bien. Una cuenca es una zona por donde discurre el agua, y esta agua va a provenir de las montañas, ¿verdad? Va a provenir del deshielo de las montañas, va a provenir de las lluvias. Todas estas aguas por la pendiente y por el efecto de la gravedad van a discurrir, es decir, van a bajar desde lo alto de las montañas. Estas aguas van a formar pequeños riachuelos hasta formar arroyos y quizás también formar ya ríos. Todos ellos van a ir bajando hasta formar un río mucho más grande. A este río se van a unir varias cadenas de ríos o de pequeños riachuelos. Este río principal puede dar a un lago, a una laguna o al mar. A todas estas características que les he mencionado, a todo esto que ustedes observan en esta imagen se le llama cuenca. Entonces, en el Perú hay muchas cuencas. Una cuenca hidrográfica puede desembocar en el océano, puede formar un lago, puede formar un gran río como el Amazonas, puede desembocar en el mar o en una laguna o simplemente formar un pequeño arroyo. La Chirana que ustedes tienen en el distrito de Pachacute es parte de una cuenca, ¿verdad? Seguimos, estudiantes. Como ya saben ustedes qué es una cuenca, vamos a seguir. ¿Qué zonas hay en una cuenca, verdad? A ver, para empezar, va a haber una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. Hemos dicho que cuando hablamos de una cuenca debemos hablar de las montañas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la cuenca alta? A ver, la cuenca alta, que vendría a ser estas zonas, corresponde generalmente a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros. Toda esta zona que estoy aquí con el puntero sería la cuenca alta.
las partes más altas de las montañas. Y es ahí donde se da el nacimiento de los ríos, ¿verdad? Es ahí donde nacen los ríos. Acá hay pequeños riachuelos provocados quizás por las lluvias. Y aquí es donde se van a iniciar el origen de los ríos. Luego vamos a ir bajando, nos vamos a dar con la cuenca media, que más o menos va a ser esta zona. Vamos a decir que a la mitad de la montaña. Ahí es donde que se juntan las aguas recogidas. Acá se van a juntar las aguas recogidas de la cuenca alta. Aquí ya va a haber un cauce definido, es decir, por aquí ya pueden encontrar un riachuelo. Está constituida también por tierras onduladas y valles, que van a ser esta zona. Ahora, luego bajamos y nos encontramos con la cuenca baja, que ya va a ser esta zona más plana, donde el río desemboca a ríos mayores. Aquí podemos encontrar pequeños ríos, ¿verdad? Riachuelos, que vendría a ser la cuenca media. Todos estos van a desembocar en un río principal. Este río principal ya vendría a ser la cuenca baja. Ahora, estos ríos van a desembocar en ríos mayores. Pueden desembocar en el mar, pueden desembocar en lagos. Muy bien, estudiantes. Estas son las tres zonas. Recuerden, cuenca alta, media y baja. Generalmente se van a dar de acuerdo a la altura de las montañas. Las partes altas de las montañas, las partes medias de las montañas y la parte baja de las montañas. Ojo, cuanto más alta sea la cuenca, obviamente con mayor velocidad y mayor fuerza va a tener recorrido el agua. Cuanto más baja sea la cuenca, obviamente el movimiento de las aguas va a ser más lenta y con menos fuerza. Seguimos, estudiantes. Ahora vamos a ver el trayecto de la cuenca. A ver, en el trayecto de la cuenca se pueden observar varias partes. Atentos porque van a dibujar una cuenca y van a señalar estas partes. A ver, en las partes vamos a tener el río principal, que vendría a ser esto, ¿verdad? El río principal es donde van a desembocar todos los riachuelos, todos los arroyos. Y generalmente este río principal va a desembocar, ¿dónde? En el mar. Si no es en el mar, puede desembocar en un lago, en una laguna o quizás en otro río mucho más grande, ¿verdad? Otra parte vamos a encontrar las afluentes. Y estas afluentes pueden presentarse en dos formas. Está la afluente tributario y el efluente emisario. Vamos a conocerlo como afluente y efluente. A ver, ¿quiénes son las afluentes? Van a alimentar al río. Es decir, ¿verdad? Estos pequeños riachuelos que están en las partes altas van a formar un río, ¿verdad? Porque se van a unir y van a formar un río mucho más grande. A esto se le llaman afluentes. Es porque van a unirse alimentando un río. Esos son las afluentes. Como vemos aquí, ¿verdad? Acá hay un afluente, acá hay otra afluente que se van a ir uniendo y formando un río más grande. ¿Y quiénes son entonces las efluentes? Si las afluentes van a unirse formando un río, obviamente las efluentes son las que se van a separar. Las efluentes son ríos que sacan agua de la corriente principal, como vemos este ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un río principal, pero aquí hay una efluente, es decir, hay un pequeño canal que saca agua del río principal. Podemos poner como ejemplo la Chirana, ¿verdad? La Chirana vendría a ser el río principal. Y una efluente son las distintas compuertas o los distintos canales que se van a los regadíos de las chacras. Eso vendría a ser las efluentes, porque sacan agua del río principal. También podemos encontrar la divisoria de aguas. Es el límite natural del agua y son las cumbres de las montañas, ¿verdad? Aquí podemos encontrar las divisorias de las aguas, ¿verdad? Aquí están las divisorias, donde se están dividiendo las aguas. Recuerden que son las cumbres de las montañas. Todo esto, lo que nosotros estamos observando, viene a ser la cuenca. Seguimos. Y por último, los acuíferos o aguas subterráneas, ¿verdad? Ya son formaciones geológicas. Estos acuíferos se encuentran ya dentro del subsuelo.
Es cuando esta agua o esta cuenca, esta agua que viene en esta cuenca es absorbida por el suelo y poco a poco se van formando aguas acuíferas. Esas aguas subterráneas que son aguas potables para poder beber. Muy bien, estudiantes. Estas son todas las partes en el trayecto de una cuenca. El río principal, afluentes, efluentes, divisores de las aguas y los acuíferos, o también llamadas aguas subterráneas. Explica por qué son importantes las cuencas y ríos. Gracias a las cuencas nosotros tenemos ríos, ¿verdad? Entonces vamos a explicar por qué son importantes. Vamos a tener 5 ejemplos. A ver, son importantes y necesarias para apoyar el hábitat de plantas y animales, hablando primero de las cuencas. Gracias a las cuencas, gracias a los riachuelos, arroyos, ríos, son indispensables para que animales y plantas puedan vivir tranquilamente, para que existan los hábitats de estas especies. ¿Por qué más son importantes? Proporcionan agua potable a las personas, ¿verdad? Y también a la vida silvestre, a los animales. Gracias a estas cuencas, gracias a estos acuíferos, a estas aguas subterráneas, nosotros tenemos aguas potables. Seguimos. Permiten mantener en equilibrio a los ecosistemas, así como las interacciones de sus recursos. Gracias a las cuencas puede existir un ecosistema, ¿verdad? Puede existir agua y vida en ellas. Puede existir plantas gracias a estas aguas. Y gracias a estas plantas pueden existir otros animales herbívoros y carnívoros. Ahora hablando de un ejemplo más sobre las cuencas. Una cuenca saludable tiene un buen abastecimiento de agua limpia y una tierra rica en nutrientes, ¿verdad? Gracias a las cuencas hay agua. Y gracias a esta agua, la tierra puede ser rica en nutrientes porque está irrigada. Ahora hablemos de los ríos. ¿Por qué son importantes los ríos? A ver, obviamente los ríos también son importantes porque tienen una gran reserva de agua, ¿verdad? Muchos de los ríos son agua limpia, especialmente en la sierra. Y esa agua limpia obviamente es agua potable. Pueden tener acceso a las personas y animales. Y también estos ríos sirven de hábitat para distintos animales y plantas. Y también estos ríos son importantes para el transporte, ¿verdad? Como el río Amazonas. Gracias al río Amazonas se puede transportar, por decir, desde Ucayali hasta Loreto. Y también son importantes porque es sustento de agua para irrigación y también de alimento, como hábitat de peces. Entonces, es muy importante las cuencas y ríos. Seguimos. Estudiantes, ustedes van a responder esta pregunta, ¿ver? En este cuadro. ¿Cuántos ríos o arroyos confluyen en el río principal de tu comunidad? En el caso de ustedes, estamos hablando de la Chirana. ¿Cuántos ríos o arroyos confluyen en el río principal de tu comunidad? Para eso van a pedir ayuda de sus padres, abuelos, tíos. De la Chirana o del río de la Chirana, ¿cuántos riachuelos salen? ¿Cuántas compuertas hay? ¿Cuántos canales salen desde ahí para irrigar las distintas chacras? Obviamente no van a dar el número exacto, ¿verdad? Pero van a pedir ayuda a sus padres y abuelos y van a dar un estimado, un número estimado. ¿Cuál es el estado de la vegetación cerca de la ribera del río? Chicos, al lado del río, ¿hay vegetación? ¿No hay vegetación? Van a colocarlo. ¿Hay mucha vegetación? ¿Poca vegetación? ¿Cuántas veces se ha desbordado antes? Nuevamente van a consultar esa información con sus padres y abuelos. ¿Existen construcciones cerca del cauce o un antiguo cauce? ¿De qué tipo? Van a colocar ahí si hay antiguos cauces en la Chirana, si hay construcciones en la Chirana, de repente hay casas, ¿verdad? Quizás han construido algún edificio, quizás han construido carreteras, puentes, van a colocar. ¿Dónde desembocan las aguas servidas de la comunidad? Van a colocar esas aguas servidas, el desagüe, ¿dónde desembocan? Quizás algunos desembocan en la Chirana, van a colocar, o hacia dónde desembocan. Tiran basura o desmonte en la ribera del río, van a colocar si es que tiran o no y qué tipo de desmonte, qué tipo de basura, qué cantidad.
Siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado de conservación del río, en este caso de la Chirana? ¿Cuál es el estado de conservación de la Chirana y cómo puede afectarnos? Entonces, ustedes ahí van a dar una respuesta, ¿verdad? Van a dar su hipótesis. A ver, vamos a recordar que es una hipótesis. Recuerda que una hipótesis es una suposición, ¿verdad? Obviamente fundamentada sobre cómo funcionan las cosas y que pueda probarse. Tu hipótesis podrías escribirla de la siguiente manera. A ver, esto es un ejemplo. Tu hipótesis puede ser de acuerdo a su criterio. Recuerda que la pregunta es ¿cuál es el estado de la Chirana y cómo puede afectarnos? Vamos a poner como ejemplo esta hipótesis. Si el estado de conservación de la Chirana es pésima, entonces esto podría causarnos alguna enfermedad. Un ejemplo sencillo. Ustedes van a colocar su propia hipótesis. ¿Cuál es el estado de conservación? Quizás en la zona donde ustedes viven, el estado de conservación de la Chirana es perfecto, ¿verdad? Está limpio. Recuerden que las chiranas tienen una trayectoria bastante larga, entonces ustedes van a colocar de acuerdo a la zona donde habitan. Entonces van a colocar su hipótesis. ¿Qué tal está el estado de conservación? Y si ese estado de conservación es buena o mala, ¿cómo puede afectarlos a ustedes? Obviamente afectar a su salud. Solo van a colocar ahí la hipótesis, su respuesta. Ahora, van a elaborar un plan de indagación para el estudio de la conservación de la chirana en este caso. Y este plan de indagación obviamente es gracias a la hipótesis, a la respuesta que ustedes han mencionado en esta pregunta sobre el estado de conservación. ¿Es buena, es mala? Como han colocado su respuesta. Entonces, para elaborar un plan de indagación, obviamente debes de tener tu hipótesis, ¿verdad? Tu respuesta anterior. Y también tienes que tomar como ejemplo lo siguiente. Debes tener ciertos pasos. Necesitas revisar información sobre qué son las cuencas, ¿verdad? Esa información ya lo hemos hecho aquí en clase. ¿Por qué es importante conservar los ríos? También debes poner esa información. Y también sobre las consecuencias de un manejo inadecuado. Vas a colocar toda esta información para tu plan de indagación. Debes de saber ya toda esta información. ¿Qué más vas a hacer? Necesitas datos de cómo estaba el río. Por ejemplo, hace 10 años, ¿cómo era el río? Vas a pedir información a tus padres, a tus abuelos. ¿Era igual? ¿Era mejor? ¿Era más grande? ¿Era más pequeño? ¿Y cómo ha cambiado hasta el día de hoy? Ojo, estos datos deben ser confiables, ¿verdad? Debes pedir datos confiables a tus padres y abuelos. ¿Qué más necesitamos? Necesitas establecer cuál es el estado del río ahora. Ahora, ¿cómo es el estado del río? Y determinar cuáles fueron las causas para ello. ¿Por qué se encuentra el río en este estado actual? Vas a tomar en cuenta estos 3 pasos y vas a elaborar tu plan de indagación de acuerdo a estos 3 pasos y de acuerdo a la hipótesis que tú has planteado. Muy bien, elaborarás tu plan de indagación. Por último, estudiantes, van a dibujar una cuenca, la cuenca que ustedes deseen. Aquí he puesto como ejemplo esta cuenca. Ojo, dibujar. Van a señalar las 3 zonas de una cuenca. La cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Si dibujan algo parecido, van a colocar con una flecha, ¿verdad? Cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. También van a señalar las partes en el trayecto de una cuenca. Van a señalar cuál es el río principal, cuál es el afluente, como está aquí, cuál es el efluente, cuál es la divisoria de las aguas y cuál es el acuífero o aguas subterráneas, como ven aquí. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Si hay alguna consulta, ya saben que lo pueden hacer a mi WhatsApp. Cuídense mucho y mucha suerte.